Hola, hoy vamos a sumergirnos en una antología que es, bueno, mucho más que un libro. Se llama Gaza escribe Gaza y es una colección de relatos escritos por jóvenes de la Palestina de Gaza. Y es que no es solo literatura, ¿eh? Es un testimonio, un ejercicio de memoria y por encima de todo es una afirmación de la vida a través de la palabra. Fíjate, el editor del libro, Refat Al-Harer, lo resume todo en una frase potentísima. A veces, una patria se convierte en un relato. Y esta idea es en realidad el corazón de toda la colección. Aquí escribir no es solo un arte, es una forma de supervivencia. Es la manera de mantener viva una patria cuando la realidad física, está bajo una amenaza constante. Entonces, vale, ¿qué provocó este libro? ¿De dónde sale? Pues para entender por qué existe, tenemos que mirar un poco hacia atrás, a su contexto histórico. A ver, la historia de desplazamientos y ocupación es larga. Como vemos aquí, la Nakba del 48, la ocupación militar del 67, pero el punto de inflexión, la chispa que enciende este libro, es la Operación Plomo Fundido de 2008-2009. Aquel asalto militar fue un trauma que marcó a toda una generación y se convirtió en el detonante para que muchísimos jóvenes cogieran la pluma, o mejor dicho, el teclado. De hecho, el propio Aleir lo deja clarísimo en la introducción. Él enmarca la antología justo así, como un acto de resistencia y un contraataque narrativo. El objetivo, por tanto, estaba claro. Era una forma de luchar contra el intento de borrar las voces y las experiencias palestinas, de dar voz a una juventud que estaba emergiendo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son exactamente los que cuentan estas historias? Pues hablamos de una generación completamente nueva, una que además venía equipada con herramientas y motivaciones muy distintas. Justo después de esa guerra de 2008-2009, de repente apareció toda una oleada de escritoras y escritores en Gaza, gente muy joven que sentía una necesidad, casi una urgencia, de documentar su realidad, de contar sus propias historias sin que nadie hablara por ellos. Y la forma en que lo hicieron es clave. Usaron las herramientas que tenían a mano, blogs, redes sociales y, muy importante, un dominio del inglés bastante bueno. Esto les permitió saltarse los canales de siempre y hablarle directamente a una audiencia global. O sea, rompieron el asedio físico, pero también el informativo. Sentían, como se dice en el libro, que tenían una obligación moral de contar la verdad. Y aquí pasa algo fascinante. Lo que muchas veces empezaba como algo muy del momento, un simple post en Facebook, una entrada de blog, con la práctica se fue transformando en ficción. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque la ficción, como dice el propio libro, es quizá la forma de expresión más universal y duradera, una que puede cruzar cualquier frontera, época o creencia. Y hay un rasgo que llama muchísimo la atención y que el libro destaca, el protagonismo de las jóvenes escritoras. En esta nueva forma de resistencia a través de la escritura, las mujeres no es que solo participen, es que lideran, son mayoría, y usan la palabra para preservar la identidad palestina, para desafiar la ocupación y, claro, para aportar una sensibilidad completamente nueva. Venga, pues vamos a meternos en el corazón de los 23 relatos que forman la antología. ¿De qué hablan? Bueno, pues hay tres temas que son fundamentales y que lo hilan todo. La tierra, la muerte y la memoria. Primero, la tierra. Los relatos están empapados de una pasión profundísima por la tierra, por los lugares, por los árboles. En el cuento Los árboles de mi padre se dice algo precioso. Para los palestinos, el árbol es sagrado, como lo es la tierra que lo da. Esta conexión es un pilar de su identidad, algo que reafirman constantemente para que no se rompa. El segundo tema, la muerte. Y sí, es una presencia constante, claro, pero los relatos no se recrean en ella. Al contrario, la usan para afirmar la vida. Como se dice en la introducción, bajo esta capa de dolor se esconde un feroz amor por la vida. Se percibe entre líneas el deseo de perseverar. Es que el simple hecho de escribir, en ese contexto, ya es un testimonio de esperanza. Y por último, la memoria. Aquí, el acto de contar historias es mucho más que literatura. Es una herramienta crucial. ¿Por qué? Porque compartir estos recuerdos es una forma de arrebatarle a la ocupación el poder de borrar los vínculos entre Palestina y su gente. Es, una lucha activa contra el olvido. Por supuesto, es imposible hablar de este libro sin detenernos en su editor, porque su vida y su filosofía son la columna vertebral de toda la colección. Aquí hay un concepto clave, sumud. Es una palabra palestina que significa algo así como perseverancia, firmeza, esa dignidad para resistir frente a la adversidad. Pues bien, para Al-Harer, el acto de contar historias era precisamente la encarnación del sumud. Rafat Al-Harer era profesor, poeta, activista.
Inspiró a toda una generación de escritores en Gaza. De hecho, cofundó la organización We Are Not Numbers para poner en contacto a autores jóvenes con mentores experimentados. Fue asesinado en diciembre de 2023. El impacto que tuvo se ve perfectamente en las palabras de sus estudiantes. Youssef Al-Jamal, uno de los autores del libro, escribe: «Refat cambió mi vida, como cambió la de tantos otros estudiantes. Él era el narrador de Gaza». Esto nos da una idea muy clara de su papel, no solo como profesor, sino como un verdadero mentor y guía. Su filosofía como profesor era muy clara: darles poder a los jóvenes palestinos para que contaran sus propias historias. Les enseñó a usar la literatura para desmontar estereotipos y para reclamar su propia narrativa, para dejar de ser contados por otros en un mundo que, con demasiada frecuencia, hablaba por ellos. La trágica ironía de su destino nos devuelve a la idea central. Alder escribió: «Contar una historia es un acto de vida». Su legado nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué significa cuando contar esa historia conlleva el riesgo supremo?